Buenas noches, profesor Halmar. Mi nombre es Valeria Alca Espinosa y en su curso de Legislación en las Comunicaciones voy a exponer el trabajo de investigación de Código de Ética de la Publicidad en el Perú. La parte inicial lo he estructurado para mencionar los antecedentes nacionales y luego los internacionales. Aquí en el Perú, en el Imperio Incaico, primaba el principio de Amayuya, que significa no seas mentiroso, como pilar del orden social, y esto es un antecedente del control estatal sobre la veracidad del mensaje, puesto que los chasquis transportaban la información, si es que no era veraz, la sanción era la pena de muerte. Luego, en 1583, llega la imprenta a Lima, marcando el inicio del control de la corona sobre la comunicación escrita. En 1954 se funda la PAP, que es la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad, y marcan un hito en la creación de su primer código de ética de autorregulación voluntaria. Luego, en 1992 se crea la Indecopi, consolidando la regulación estatal en un modelo de libre comercio, libre mercado. En 2006, la Indecopi tiene su primera sanción histórica a DirecTV por publicidad discriminatoria, marcando un cambio en la jurisprudencia. Actualmente, en el Perú existe un sistema dual consolidado por la Indecopi y la CONAR, que se están adaptando a los desafíos digitales de las redes sociales. Bien, en conclusión, la búsqueda de la veracidad en la comunicación comercial no es nueva. Es una constante histórica en el Perú, que ha evolucionado de un mandato moral a un sofisticado marco legal y ético. En los antecedentes internacionales, en los principios del siglo XX en Estados Unidos, nace el movimiento Truth in Advertising, que significa la verdad en la publicidad, impulsado por la propia industria para combatir el fraude y restaurar la confianza del público. Luego, en 1937, la Cámara de Comercio Internacional publica el primer Código Internacional estableciendo los principios universales de legalidad, decencia y veracidad que inspiran al Código peruano. En conclusión, el sistema dual está marcado por la ley estatal más la autorregulación, que se consolida como el estándar global. Bien, en el Perú hay 5 principios de código de ética de la publicidad. El primero, el principio de la veracidad, donde la información debe ser comprobable y exacta. Segundo principio, leal competencia, que es el respeto por los competidores y la sana competencia. Luego, el tercer principio es adecuación social, que es respeto por la dignidad, la diversidad y los valores sociales. Está prohibido la discriminación en este principio. Luego, el cuarto principio, legalidad, que es el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico. Quinto principio, autenticidad, que dice la publicidad debe ser siempre identificable como tal. Estos 5 principios establecidos por el CONAR forman la base sobre la cual se constituye la publicidad responsable en el Perú, y a continuación exploraremos cada uno a través de casos emblemáticos. Bien, la base de la práctica está en el principio 4 de legalidad y 5 de autenticidad. En el principio de legalidad hay que entender que todo anuncio debe cumplir con la totalidad del marco legal vigente, incluyendo la Constitución, la Ley de Represión de la Competencia Desleal y los códigos de protección al consumidor, tanto como las normas sectoriales en alimentos, alcohol, entre otros. La función es que el código de ética no reemplaza a la ley, la complementa, actuando como una capa adicional de responsabilidad para la industria. En la autenticidad, la publicidad debe ser claramente identificable como tal, que es el artículo 15 del Código de CONAR. Está prohibida la publicidad encubierta, disfrazada de noticia, contenido editorial o entretenimiento.
Su aplicación en la era digital, Indecopy ha reforzado la vigilancia sobre la publicidad de influencers, exigiendo la identificación explícita de contenido patrocinado. Ejemplo, colocando hashtag publicidad o hashtag anuncio pagado. La transparencia es obligatoria. Ahora vamos al sistema peruano, conocerlo en un contexto global. Los principios éticos de la publicidad son notablemente universales, aunque las sanciones y los mecanismos de aplicación varían. El núcleo de la veracidad, la lealtad y la responsabilidad social es un estándar global. Presento, ven la tabla comparativa de Perú con los países de Chile, México, España y Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el principio de la veracidad, en el que el Perú, las instituciones que regulan tal principio es CONAR Indecopy, exige pruebas previas y hace sanciones por engaño. En Chile, la institución que regula es la CONAR, que dice que las afirmaciones deben ser verificables. En México también su institución es la CONAR y en el principio prohíbe conceptos engañosos o exagerados. En España su institución es Autocontrol, que sanciona legalmente la publicidad engañosa. En Estados Unidos es el FTC, que es la Comisión Federal del Comercio, con la AAF, que es el Foro de Acción Estado, que dice que el respaldo verificable obligatorio antes de publicarlo. En el principio de adecuación social, en el Perú se prohíbe explícitamente el sexismo, en el artículo 12. También la discriminación. En Chile, la CONAR rechaza publicidad sexista y estereotipos. En México, la CONAR exige respeto a valores sociales prevalecientes. En España, Autocontrol prohíbe contenido que menoscabe la igualdad de género y en Estados Unidos se pide altos estándares morales y respeto a la diversidad. Sobre el principio de autenticidad, en el Perú, la identificación explícita es obligatoria. Colocar si es un patrocinio. En Chile, la CONAR exige que los anuncios deben ser reconocibles, visibles. En México, la CONAR requiere declaración de relación comercial. En España, la comunicación comercial debe ser identificable. En Estados Unidos, existen guías estrictas de la Comisión Federal del Comercio sobre endorsements, que significa aprobaciones. Bien, vamos a hablar sobre el consenso global en el principio de leal competencia y en el principio de veracidad. En el principio de leal competencia, todos los países prohíben la denigración y la imitación desleal. La diferencia clave es que en España y Estados Unidos, con sus respectivas instituciones, poseen marcos legales más explícitos y sancionadores contra la explotación del prestigio ajeno. En el principio de veracidad, el consenso global es un principio fundamental y no negociable en todos los países. La diferencia está en el rigor de la fiscalización y la severidad de las sanciones son mayores en Estados Unidos y en España. El consenso global sobre el principio de autenticidad con respecto a la publicidad digital menciona que la necesidad de identificar el contenido patrocinado es universal. Sin embargo, los pioneros, hay que destacar, a los países de Estados Unidos y México. En Estados Unidos, con sus guías de respaldo, Endorsement Guides, y en México son referentes en la regulación de influencers, que es una tendencia que Perú está siguiendo de cerca. El consenso global sobre publicidad dirigida a menores exige la máxima protección y cuidado a todos los códigos. La diferencia clave
está en que Estados Unidos destaca con legislación específica y robusta para el entorno digital, como la ley COPPA, que es la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea. Ahora vamos a un caso positivo, que es la publicidad de San Luis y su botella 100% reciclada. Cuando la ética y la sostenibilidad son la mejor campaña. El caso, San Luis lanzó la primera botella hecha 100% de plástico reciclado, una innovación en el Perú. Principios cumplidos son la veracidad y la adecuación social. La lección es que la publicidad ética más poderosa se basa en acciones reales y verificables que generan confianza en el consumidor. Vamos a mencionar casos de sanción y seguimiento de Indecopi, en el que se prohíbe el sexismo y la discriminación. Este tipo de publicidades lo vemos en los casos de Ladrillos Lark y Tiendas Adams. En casos de Ladrillos Lark, en el 2015, la modelo Vania Budao es comparada con el producto, en el que se utiliza frases como esta maciza, en la cual se cosifica el cuerpo del femenino. Es por esto que el Ministerio de la Mujer sanciona Indecopi. El principio violado es adecuación social. La publicidad no puede construirse sobre la base de la ofensa, la discriminación o la cosificación. En Tiendas Adam, lo que sucedió en el 2020 es que publicó en sus redes sociales contenido discriminatorio contra el futbolista Luis Advíncula. Entonces, la lección, en este caso de discriminación, sería que la viralidad obtenida a costa de la dignidad humana tiene un alto costo en reputación y en sanciones. Otros casos son el de Pura Vida y iShop, en el que se ve una promesa rota con respecto al engaño sobre el producto. En Pura Vida en el 2019 se presentaba como una leche cuando su composición, según el Codex Alimentarius, no lo permitía por contener ingredientes no lácteos. Luego, en el caso de iShop en el 2023, afirmaba una resistencia al agua de hasta 4 metros por 30 minutos para el iPhone 11 sin pruebas técnicas que respaldan dicha afirmación. Entonces, en ambos casos se viola el principio de veracidad. Y la lección es que las afirmaciones objetivas deben ser irrefutables. La confianza perdida es casi imposible de recuperar. Seguimos con los casos de Win versus Telefónica Claro y Coca-Cola versus Perú Cola. Esta es la batalla por el mercado. ¿Hay competencia leal o desleal? Es la pregunta. En el caso del 2022 con la empresa Win, en su publicidad se ve una rata gigante, la cual fue considerada por Indecopi una sátira general del sector y no una alusión directa o denigratoria a un competidor específico. Y en el caso de Coca-Cola versus Perú Cola, 2004, Indecopi protegió el derecho a competir de la nueva marca, Perú Cola, pero exigió una diferenciación clara para no generar confusión en el consumidor. El principio en juego aquí es la leal competencia. Y la lección, la regulación busca un equilibrio, fomentar la competencia robusta mientras se protege el valor de las marcas y la claridad para el consumidor. Conclusiones. En primer lugar, la tradición y la modernidad. La ética publicitaria peruana tiene raíces culturales profundas en el principio de Amayuya
Y su sistema dual actual de Indecopi más CONAR está alineado con los más altos estándares globales. Segunda conclusión, más allá de la ley, vamos hacia la confianza. El código trasciende la legalidad. Su verdadero objetivo es construir y mantener la confianza del público, el activo más valioso de cualquier marca. La ética es una estrategia de negocio inteligente. Como vemos en los casos de Pura Vida y Ladrillos Lark, casos a violaciones de la ética que conllevan daños en la reputación y financieramente significativos, en contraste con el caso de San Luis, que muestra que la responsabilidad social puede ser un potente diferenciador comercial. Última conclusión es que en el Perú está el Código de Ética de la Publicidad, tiene un sistema vivo y adaptativo. Los casos demuestran que la regulación en Perú es dinámica, capaz de evolucionar para enfrentar los nuevos desafíos del entorno digital y social, como la publicidad con influencers y el combate a la discriminación. Finalmente, termino con una pequeña mención de mi opinión. Es que la publicidad ética no es un freno a la creatividad, es el motor de la confianza y la sostenibilidad con los consumidores. Gracias.